Hola amigos, soy un coreano que está aprendiendo español. Muchas, mucha gente me pregunta, ¿por qué no tienes novia? Yo siempre respondo, porque no tengo dinero. Pero lo digo en serio, aunque parece que nadie me cree. En vuestros países te suele decir, mucha esto es solo. Tienen que ser tú mismo. Pero en Corea, especialmente para los hombres con una mentalidad más tradicional, la verdadera entendida de una persona muchas veces no define por su personalidad, sino por el nombre de empresa que aparece en su tarjeta de presentación o por su situación económica. Desde el punto de vista de hombre coreano tradicional, el cargo que ocupa en una empresa puede ser un criterio de entendido mucho más importante que tener una personalidad atractiva. Hoy vamos a analizar por qué dentro de la sociedad jerárquica de Seúl, un título prestigioso puede llegar a estar por encima de cualquier tipo de carisma personal. Primero, tenemos que hablar de la particular obsesión por las jerarquías que existen en sociedad coreana. Estudiar en una universidad prestigiosa, especialmente en las universidades conocidas como Sky, o trabajar en empresas como Samsung o Hyundai funciona por sí solo como una especie de símbolo de confianza social. Estos títulos van mucho más allá de un simple logro personal. Funcionan como una especie de escudo que protege tanto a la persona como a toda su familia frente a los suyos de la sociedad. Por eso, si alguien trabaja en una empresa que no se reconoce socialmente, puede llegar a producir con un cambio psicológico que le haga sentirse como un fracasado. ¿Ya? Y esto no es simplemente un complejo de inferioridad, es una fenómeno que aparece porque la sociedad entera evalúa a las personas siguiendo esos criterios. En segundo lugar, existe una idea bastante característica de Corea en una relación que se plantea con vista al matrimonio. Antes de comprobar si una persona tiene una persona atractiva, se comprueba si su trabajo es estable y si podrá mantenerse a largo plazo. Cuando los padres o una posible pareja violen alguna, el atractivo o la personalidad pueden considerarse simplemente como características agradables, pero casi lujosas y no esenciales. Mientras que tener un trabajo estable se considera un requisito imprescindible. Por eso es un mercado matrimonio tan competitivo como el actual, una profesión con una estatus social elevado, prácticamente está sustituyendo atractivo tradicional o al carisma personal.
En tercer lugar, vamos a hablar de algo muy realista. Para sobrevivir dentro de la estructura jerárquica de una empresa, muchas veces hay que reprimir las opciones personales todos los días y adaptarse al molde de la organización. Por eso, resulta curiosidad que la verdadera personalidad y la individualidad de muchos hombres coreanos solo llegan a mostrarles durante una cena de empresa. Después de haber bebido una cierta cantidad de alcohol. Durante el día mantienen una actitud contenida como si fueran una pieza más de la organización. Y solo en un ambiente privado aparece finalmente su personalidad más natural y animada. La propia distancia entre esta represión y esta liberación también puede convertirse en una casa del conflicto interno que experimentan muchos hombres. En cuarto lugar, aquí es donde diferencia con vuestros países se vuelve mucho más evidente. En vuestras culturas, el carisma y personalidad individual son elementos fundamentales para causar una primera impresión. Pero en Corea, sucede prácticamente lo contrario. Cuando conoces a alguien por primera vez en Seúl, la conversación casi siempre comienza con ¿en qué empresa trabajas? ¿O a qué te dedicas? Los pasatiempos o los interesa, la personalidad quedan relegados es un segundo plano. Por eso, una tarjeta de presentación no es simplemente un trozo de papel, sino que funciona casi como la piel, ¿ya? Que esa persona lleva puesta cuando está en un espacio público. Por supuesto, los adolescentes y las personas de 20 pocos años suelen hablar de estas cosas porque todavía no tienen trabajo. En este caso hablan de universidad o de colegio alguien más. El quinto lugar, últimamente, también está empezando a aparecer algunas grietas en esta estructura tan rígida. Como la situación económica ya no es tan estable como antes, entre las generaciones más jóvenes han surgido movimientos ah, que, cuestionan esta forma tradicional de pensar. Vemos como la única silenciosa, un quiet quitting, o la cultura de tener un segundo trabajo están empezando a extenderse poco a poco entre los jóvenes de Seúl. Y también pueden entenderse como parte de esta transformación. Sin embargo, estos cambios todavía no son lo suficientemente grandes como para modificar por completo la mentalidad dominante. Y para muchas personas, la estabilidad, la plural, tradicional sigue siendo una prioridad. En resumen, para un hombre coreano tradicional, el trabajo no es simplemente una manera de ganarse la vida, sino que también representa su identidad, el orgullo de su familia
y hasta el, cri- y hasta el criterio con el que se determina su valor dentro del mercado matrimonial. Por eso, la personalidad o el atractivo individual muchas veces terminan convirtiéndose en factores relativamente secundarios. En lugar de interpretarlo simplemente como que alguien es frío o que no tiene personalidad, si los entendemos como una estrategia de supervivencia social dentro de una sociedad jerarquiza, ¿ya? Creo que podemos acercarnos muchas más la verdadera personalidad de esta persona. ¿Alguna vez habéis vivido o presenciado una sociedad es la que el trabajo se convierte en la identidad de una persona? También tengo curiosidad por saber cómo funciona esto en vuestros países. Cuéntamelo en los comentarios. No olvides dejar un me gusta, suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Adiós, mis amigos.